Bueno, ¿cómo andan todos? Volvemos a nuestra clase de Zohar. Acuérdense, estamos profundizando un poco en este tema. Voy a hacerles un poco de orden para todo lo que venimos viendo y entender un poco dónde estamos parados y seguir profundizando un poco con los conceptos. Y más aún para los que todavía no vieron los videos de Ptijal Jochmat Kabbalah, o sea, los videos de introducción a la sabiduría de la Kabbalah, o abertura a la sabiduría de la Kabbalah, en el cual es uno de los libros que recibe, digamos, ¿cómo decirlo? Es el resumen, esa es la palabra, es el resumen un poco de todo la concatenación, no sé si decir así, o el desarrollo de todos los planos, pero de una forma muy escueta, muy simpática para repasar. A veces se transforma en algo muy complejo si uno no tiene una base de los conceptos de Kabbalah, pero nos ayuda ir escuchando, entendiendo y a medida que uno va aprendiendo de otros lugares. Así que se lo recomiendo. Y estamos solo en el principio, tenemos que subir más clases de ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que entender el lenguaje, tenemos que entender cómo se forman las cosas, porque es un sistema que se vuelve a repetir en distintos niveles, pero es algo que siempre está. Entonces tenemos que entender cómo funciona. Nosotros vemos que el Sefer Zohar nos empieza a hablar de la parashá de Bereshit. El tema anterior que estuvimos hablando es en Bereshit. En Bereshit, no, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ¿no? En el comienzo creó Hashem los cielos y la tierra estaba, y la tierra estaba Tohu Babou. Lo que es el Tohu Babou es lo que estamos estudiando ahora. Pero nos dijo ya al principio que hay un Seder, hay un orden, y creó Shamayim ve'aretz, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bien, dijimos que la tierra es la Malchut y el Shamayim es Zenan. Y dijimos cómo baja la luz, dijimos todo cómo se fue construyendo, etc. Vamos a profundizar desde este lugar. Desde este segundo tema. Este segundo tema nos dice, empieza con la pregunta, ya me hablaste de Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, porque ahora volvés para atrás y me volvés a decir que la tierra estaba. Entonces dice el Zohar, no, precisamente, hay que entender qué es lo que sucedió ahí. Y es puntual, dice. Y nos dice lo siguiente, dice que siempre estuvo sobre la tierra, que es la Malhut. Hay que recordar esta que es la palabra llave, Mafteach, o sea, es la palabra clave para entender el proceso que estamos estudiando, que es increíble. Si agarran esto, van a poder agarrar una de las llaves importantes para toda la sabiduría. Y ahora vamos a ir explicando. Pero solo se los repaso con una forma más suave, ¿no? Para ir despegando el concepto de los conceptos que venimos estudiando, ¿no? Y dice la Aretz, la tierra era, que es la Malhut. ¿Qué sucede? Está en lo que es el concepto de Ibur. Ibur es cuando se está gestando, es la gestación, es cuando el feto está dentro de la barriga de la mamá. Entonces ahí se está gestando. Y lo mismo sucede a nivel espiritual. Todo lo que sucede en el plano material también sucede en el plano espiritual. Solo hagan con los deditos si se escucha bien, porque tengo muchas cosas, se escucha bien, perfecto. Gracias. Eso para ver si estaban atentos también. Bueno, entonces, la tierra, ¿no? Dijimos que Aretz es la Malhut y al comienzo está dentro de lo que es Ima, o sea, dentro de lo que es la gestación de ella. Y la situación que dijimos que estábamos describiendo era el Tou. Y en el Tou tenía lo que es de lo que definimos esta suciedad, por decirlo, se puede decir suciedad, hay otra palabra que también se utiliza, pero suciedad es algo no bueno, por decirlo así. Y después es como que se empezó a refinar y sale de ahí esa suciedad y se transforma en lo que es el secreto del Bohu, ¿no? Tohu Babou. Y eso es lo que dice, la tierra estaba en la manifestación del Tohu Babou. Y ese es
comienzo, el primer paso de la creación. Nosotros estuvimos explicando cuáles eran todos esos procesos, cuáles eran todas esas fases, ahora los vamos a repasar. Solo quiero leer el Zohar para ponernos en tema. Y dice, Talga Gur Maya. O sea, la Malhut, lo que empieza a arreglarse, por decirlo así, era en lo que es el hielo o la nieve, ¿no? No me acuerdo cómo lo tradujimos, pero era la nieve dentro del agua, ¿no? Y eso es la primera fase. Estuvimos definiendo todas las fases como eran. Nafkamina, Zoamá Beau Gela de Talga Maya. O sea, después sale toda esta impureza que es la raíz de la clipot que tiene, y eso se hace por intermedio de la unión, ¿no? De lo que después llamamos el Tzimtzum B, todo lo que estuvimos hablando. Quiero ordenarlo un poco. Vakishba ella takifa be'ava ba solet. Y golpea un fuego fuerte, que es la Gvurá de Ima, en este hielo, ¿no? en esta nieve, vitadita, y ságale y se separa de ella, ¿no? Lo que es el psolet, o sea, todo lo que es esa suciedad, vida toume atar, de zoamá quina de psolet. Y ahí se hace lo que es el comienzo de esta separación de esta impureza que tiene. Y la parte buena que se soluciona de ahí todo, del psolet, que se llama Bou, se hace todo lo que vendría a ser la parte de la Kedusha. Vityashav ba Hoshech, y se aposenta y se reviste lo que es en el bowl la oscuridad, que son las Gvurot, dijimos, Raza de Esha Takifa, que es el secreto de lo que son los Dinim Kashim, o sea, el rigor fuerte. De Au Hoshech de Jafei al Gabei Auto, al Gabei Au Psoret, Bitaknaminei. Y después, ¿no? Toda esta oscuridad que son las Gvurot de Kedusha, y lo que hace es viene y limpia todo este psolet, y ahí hace el tikkun del Tou. Bueno, ahora sigue Beruach Elohim, pero vamos a hacer acá un poco de orden lo que estamos diciendo y lo que estamos hablando. Tenemos que entender esto, y volvemos a todo este Zohar porque la profundidad que tiene es majestuosa. Es como, ¿no? El Barasura lo define que solo la época de los profetas podían llegar a este nivel, ¿no? Y adjudicárselo a Rabbi Shimon Bar Yochai es algo increíble el nivel que pudo haber llegado, porque lo más lógico hubiese sido declarar lo que viene de la época de los profetas. Porque cada palabra está cincelada en conocimientos y está en un proceso impresionante. Entonces, para entender un poco lo que sucede, tienen que recordar varios procesos. El primer punto tiene que recordar cómo se gesta un kli, un recipiente. Ahora, nosotros definimos como el recipiente a la malhut. Todo el resto no son recipientes. La malhut es el recipiente verdadero. Pero, ¿qué significa un recipiente? Nosotros definimos, y no quiero entrar en demasiados detalles ya que están en otras clases todo eso, pero definimos como el deseo de recibir es el recipiente espiritual. Para poder recibir algo tenemos que tener un deseo. Y todo esto sale ¿de dónde? Del comienzo. O sea, el creador quiso crear, quiso dar, no se puede decir de esa manera, pero para que nosotros entendamos un poco el lenguaje, creó el mundo para darle placer a las criaturas. Entonces, ¿qué tuvo que darle a las criaturas? El deseo de recibir ese placer, porque en función del deseo que yo tengo, así va a ser el placer que vaya a tener cuando yo lo reciba. El placer máximo, el deseo de recibir es el que va a permitir que la luz entre o que yo tenga placer por esa luz.
Ahora, ¿cómo se gesta ese deseo de recibir? Entonces, en el pensamiento de la creación nace enseguida el deseo de recibir con la luz. Ahora, ese deseo de recibir es infinito y la luz es infinita. A eso lo llamamos Ein Sof. La primera expansión de luz, que obviamente si decimos que hay luz, tiene que haber un recipiente que reciba esa luz. Entonces, ese recipiente y esa expansión vienen juntos y por lo tanto se le llama Ein Sof. Y la palabra ya lo define. Ein significa no hay, Sof, fin. O sea, el recipiente y la luz no tienen fin. Y esa es la definición. No hay que complicarse demasiado. Es el creador. No. Acuérdense la regla primaria en todo este estudio, de la esencia del creador no hablamos, así como no hablamos de ninguna esencia. Nosotros hablamos solo de la luz emanada de la esencia, y esa es la regla básica para todo estudio, para todo el estudio de la Kabbalah, saber de qué se está hablando. No hay que inventar las cosas, ya están escritas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esa expansión que se le llamamos el pensamiento de la creación o la finalidad de la creación, que era dar placer a las criaturas, ¿y qué es el placer? Recibir toda la luz. Entonces, ¿qué se precisa? Un recipiente que reciba toda esa luz. A ese recipiente lo definimos como el deseo de recibir. Ese deseo de recibir, que es el recipiente, tiene que ser infinito. O sea, no va a ser ningún tipo de fin. ¿Y por qué? Porque si no, la luz sería también limitada. Entonces, si nosotros hablamos de una luz ilimitada y un deseo de recibir ilimitado, tenemos lo que llamamos el Ein Sof. Ahora, ¿qué sucede? Acontece lo que estudiamos anteriormente, que es el Tzimtzum, la contracción. ¿Qué significa la contracción? El Kli ya no recibe toda la luz. ¿Por qué? Hay todo un proceso, ya me estoy avanzando en muchísimas cosas. De vuelta, repasen las otras clases, pero igual lo tengo que decir, ¿no? El concepto es que el creador, perdón, la creación, o sea, el deseo de recibir, o sea, el recipiente, podemos decirlo de una manera para que se entienda. Después podemos profundizar mucho más, así que solo entiendan el concepto. Hay uno de los conceptos espirituales que es la llave también para la sabiduría, y tienen que entender esto. ¿Qué es? Es cómo medimos en lo espiritual. ¿Cómo se puede medir en lo espiritual? ¿Cómo puedo decir yo estoy lejos, estoy cerca o algo? El concepto que nos enseña el Baal HaSulam es algo increíble, ¿no? Y nos dice, presten atención, ya lo dijimos muchísimas veces. Dice, igualdad de forma une, diferenciación de forma separa. Cuando tenemos dos figuras iguales, consideramos que es una y no dos. Cuanto más se parezcan, más juntas están. Cuanto más de opuestas estén, más están separadas. Porque no hay distancia en lo espiritual. O sea, no podemos decir que está a 2 metros, 3 metros. Este está a su derecha, este está a su izquierda. ¿Qué significa que está a su derecha, que está a su izquierda? No son conceptos materiales. Tenemos que definir lo que nosotros hablamos. Entonces, el concepto principal de todo esto es entender las definiciones. Y para eso tenemos que, esta definición nos tiene que quedar grabada a fuego, de aquí para todo el estudio. La medida en lo espiritual se mide por igualdad de forma o diferenciación de forma. Punto. Si yo digo esto está a la derecha, esto está a la izquierda, esto está arriba, esto está abajo, ¿qué significa? Hay una diferencia de forma, que por eso yo lo defino derecha-izquierda, que después vamos a ver qué es derecha-izquierda, etcétera, etcétera. Pero para seguir con este punto de razonamiento, si nosotros tenemos un recipiente que solo recibe y una luz que solo expansión, solo da, ¿están unidos? Sí. Pero también hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que acá hay una separación, uno de recibir y uno de dar. Entonces, el mejor estado sería que estemos por igualdad de formas. O sea, yo también quiero dar. A eso se le llama la contracción, eso se llama el tzimtzum, en el cual dejo de recibir, o sea, el clear, el recipiente, deja de recibir, no porque no quiere recibir más, sino porque quiere elevarse a una igualdad de forma, estar unido de una forma mejor. Todo este desarrollo es en el Etz HaChaim, del que escribe el Arizal, que hay que estudiarlo, hay que sentarse paso por paso, pero ya les dije, el resumen está en la Ptijá, la Jochmat HaKabbalah.
Vayan ahí. Ahora, obviamente, un like, un comentario, eso es obvio, ¿no? Yo no tengo que repetirse. Bueno, una broma, si quieren no dejen nada. De cualquier manera, ¿qué sucede? La contracción es la desaparición de la luz, pero no es la desaparición de la luz, es el cli no puede recibir la luz sigue estando, entiendan este concepto también, la luz siempre está, lo que no está es el recipiente que revela la luz. ¿Por qué? Porque el tzimtzum se produce en el recipiente y por eso la luz desaparece, pero desaparece en función al cli, no en ella no cambia. ¿Ok? Eso es explícito en el Etz Haim. O sea, hay que leer lo que dice el Etz Haim que escribe el Arizal y lo vamos a entender clarito, negro sobre blanco. Ahora, en ese proceso, a eso lo llamamos la contracción, lo llamamos el tzimtzum. Luego, ¿qué sucede? El recipiente quiere hacer igualdad de forma, entonces genera una luz nueva, que no es como la luz de esencia que recibía antes, es una luz nueva y esa luz se llama Or de Hasadim. Ahora, lo que le falta es todo el contenido. En ese proceso, la Malhut dice, wow, pero yo quiero, es como que a una persona que tiene hambre le dan el olor de la comida y no le dan la comida. Ahí se transforma en un clip verdadero. En el momento que quiere, pero no tiene. Entonces, ese es el despertar. Ahora, ¿cuántas fases tenemos? Tenemos 4. Tenemos la primera expansión de luz. Tenemos la Itgabrut primera. Tenemos lo segundo, que es la expansión de la segunda luz. Y tenemos el deseo que se manifiesta. Lo vemos en el nombre, Yud Kei, Vav Kei. Ahora, la primera Yud es la luz con el recipiente, la Vav es la expansión de esa luz, pero es Or de Hasadim, Blior de Jochma. Lo primero es la Itgabrut, el primer manifestación de elevación, que es la letra He, y después el segundo. Ahora, todo eso lo estudiamos en Bereshit para Elohim y todo el desarrollo que sucedió y todo el proceso hasta que la Malhut apareció, sea la tierra, Aretz. ¿Qué sucede? Dice, pero Aretz está Tohu Babo. Entonces viene ahora el Baal HaSulam y nos dice, ok, cuando se gesta el recipiente, no solamente no alcanza a su gestación final, hay un proceso todavía intermedio. ¿Cuál es ese proceso? Dice, hay un proceso en el cual la Malhut recibía la luz, pero se rompía, recibía la luz y se rompía. A eso lo llamamos los 7 reyes que murieron. Para solucionar ese problema, por decirlo de alguna manera, y acortar el proceso, tenemos lo que se llama el Tzimtzum Bet, la segunda contracción. ¿Qué es la segunda contracción? Es que deja de vuelta de recibir la luz y la va a recibir de una forma distinta. Y que es con Midat Rahamim. ¿Qué significa? Que la Malhut se eleva a Binah. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa se eleva? Se refina y hace igualdad de forma con la Binah. Y eso es Midat Rahamim. ¿Y qué es? ¿Por qué la Binah? Porque la Binah, ustedes se acuerdan, es el proceso de recibir para dar, de hacer igualdad de forma. Entonces, ahí lo que viene y aprende la Malhut es una nueva forma de vida, por decirlo así. Es un concepto, ¿no? Distinto, ¿no? Pero por decirlo de alguna manera, no me tomen al pie de la letra chiquita, ¿no? Si no entienden el concepto, la Malhut ahora ve o recibe una forma nueva, pero la Malhut, dijimos que es el recipiente, y en donde ella está hace fin al lugar. Quiere decir que desde la Malhut, desde la Binah hacia abajo, hay una separación, hay un límite, ¿ok? De ahí tenemos también que después van a aparecer las 10 sefirot. Esto lo explicamos en las otras clases del Zohar, que en verdad son 5 sefirot. Keter, Jochma, Binah, Tiferet y Malhut. Pero la sefirá de Tiferet, por ser que la Malhut subió a Binah y hizo ahí el quiebra, hizo el corte, la sefirá de Keter va a pasar a ser Gesed. Se van a cambiar los nombres. La de Jochma va a ser Gvurá, y etcétera, etcétera. Cada una de las sefirot cambia. Estas 5 sefirot van a cambiar de un nombre. Esto lo estudiamos en las primeras clases de Zohar, si mal no recuerdo. Pero quiero continuar. Y perdón que voy muy rápido. Queda grabado. Va a subir a YouTube. Lo pueden volver a escuchar. Y estoy haciendo un resumen. Yo siempre explico, siempre a mis alumnos, ¿no?
que viene una construcción de un edificio. Primero ponen las maderas, las ordenan, después ponen el concreto dentro de ahí, después sacan las maderas y construyen el segundo piso. Y así el tercero y el cuarto y cada uno de los pisos. O sea, lo que estamos haciendo nosotros es construir esas maderas, ni siquiera estamos poniendo el concreto, para que tengamos una base para poder comprender la dimensión del Zohar que nos está hablando aquí. Nos está hablando de nuestro proceso también, porque todo lo que existe en lo espiritual, arriba, también se manifiesta en un plan, en nuestro plano, aquí ahora. Entonces nosotros tenemos que dar nuestra raíz para entender. Nosotros vivimos también con el Tzimtzum Bet, hay una separación de los Kelim, hay una separación. Que tenemos 2 luces, 3 hacia afuera, ¿no? Es lo que pasa. También, por ejemplo, cuando estudiamos el nombre de Elohim, que es una composición, Ela, Beim, ¿no? Que son 2 nombres. ¿Por qué? ¿Por qué esa división? Porque también lo estuvimos en las clases anteriores, ¿no? Cuando estuvimos al comienzo del Sefer Bereshit. ¿Por qué esa división? Porque es el Tzimtzum Bet, hace corta 3 para un lado y 2 para el otro. Bueno, o sea, hay que entender cómo todo está funcionando y todo está engranado de la misma manera, nada más que uno tiene que saber de qué se está hablando. Pero el sistema funciona en todo el proceso de la misma manera, nada más que en distintos planos. Cada un plano es un refinamiento distinto. ¿Qué sucede? Dijimos, ¿qué es lo que pasa? Esto es otro punto que me faltó. Cuando ya no el Keli no recibe de la misma, no recibe luz, necesita comer, necesita recibir luz. Ahora hay una nueva forma de recibir. Esa nueva forma de recibir es lo que nos vamos a llamar el masaje. ¿Qué significa el masaje? El masaje es el que no permite que la luz entre, pero a su vez ejerce otra función en el cual hay un proceso que se llama una unión de choque. Esa unión de choque lo que genera es una luz retornante. ¿Ahora, qué significa eso? ¿Qué significa una luz retornante? Si nosotros dijimos igualdad de forma, entonces el proceso es, ¿qué es lo que yo puedo recibir? Solo en la medida en lo que yo puedo trabajar para poder dar. Porque todo lo que sea hacia mí, eso es, va para otro lado. Y ya vamos a entrar a eso, a explicarlo en un segundito. Entonces, el proceso es, así como el bebé que nace no puede seguir recibiendo de la misma forma que recibía antes. ¿Qué significa? El bebé no puede seguir comiendo por el cordón umbilical. No puede, ya salió. Entonces ahí se cierra el cordón umbilical, se corta el cordón umbilical. Puede pasar un rato más con él, pero no mucho más, no puede pasar un mes con él, ya está. Ahora, ¿qué sí sucede? La sangre que era de la mamá y venía y se transformaba y en el cuerpo y era todo lo que alimentaba a ese bebé, a ese feto dentro de la barriga, ahora se transforma en leche. Ahora la sangre se transforma en eso gesed, o sea, cambia de rojo para blanco, se transforma. Ahora el bebé ya se eleva a otra dimensión para poder comer. Ese es el proceso que sucede también aquí. ¿Ok? Pero en otras palabras, en otra forma, pero esa es un poco la idea. A ese concepto lo llamamos el masaj. A la forma nueva de poder recibir lo llamamos la luz retornante. En hebreo se llama or joser, que reviste la luz que viene de arriba. Y ese revestimiento lo que permite es ahora sí que pueda entrar esa luz dentro del recipiente. Bien. Eso fue un resumen del resumen del resumen del resumen para que podamos entender un poquito lo que está sucediendo aquí con más claridad. ¿Ok? Entonces, vuelvo a lo que nos está enseñando el Balazulam para que entendamos y veamos que todo eso también es en nuestra vida hoy en día, porque nosotros vivimos bajo esa ley, por más que no la conocemos. Y dice así, y la tierra estaba todo revuelto. Esto es lo que leímos ya en la clase pasada, pero yo igual vuelvo a repetirles para, después de todas estas aclaraciones, para que les quede un poco claro todo lo que estamos diciendo. Y dice así, Amilá, ahí está, dice, está Tohu y la tierra estaba Tohu Babou, estaba lo que es el concepto de Tohu Babou. No sé cómo traducirlo, porque lo que tradujamos no puede ser correcto. Se puede decir informe, revuelta, vacía, pero no es el concepto, vamos a entender. Por eso me quiero aferrar a las palabras y tenerlos como Tohu Babou.
¿Ok? Entonces, acuérdense, son dos conceptos, Tou, Babou. Y así volvemos. Y dice así, la milá Aitá, Sheba Mikra, Ubidiuk, o sea, la palabra Aitá que estaba es exacto. O sea, y tiene que ser exacto, y tiene que ser así. Y nos enseña al lugar que estaba anteriormente. O sea, en el momento que era nieve dentro del agua y sale de ella todo lo que es la impureza. Y viene, lo que le dificulta acá es que el Pasuk ya habló de eso, o sea, en Bereshit ya estaba hablando de eso anteriormente, en el Tikkun, en lo que fue el arreglo de los cielos y la tierra, como lo estudiamos ya anteriormente, Mamaskilim, con todo lo que estudiamos de los sabios, que dijeron antes, los sabios iluminan en la tierra. Y por eso ahora le cuesta, o sea, le es difícil, o es lo que pregunta el Zohar, ¿por qué vuelve ahora a hablar del Tohu Babou? Eso fue así, empezamos. Y dice así, presten atención, y ahora acuérdense, la clave de todo, ¿cuál es? Saber que la tierra es la Malhut, y saber que la Malhut de lo que estamos definiendo no es el deseo de recibir. Ahora, dice así, en el pasuk de Baaretz está Tou, ¿no? En el, ¿qué dice? Perdón que me perdí. Shebejinot elu ayu Baaretz rak milifnei hatikun, o sea, todo este concepto, o sea, del Tou Babou, que estaba antes del arreglo, o sea, antes de la corrección. Y dice así, para contestar esto, viene y nos dice, Aita Daika, de Nana, o sea, que estaba, nos quiere explicar lo que existía antes de la corrección, o sea, antes del Tikkun. ¿Cuál va a ser el Tikkun? Ahora vamos a ver cuál va a ser ese Tikkun, que ya lo dijimos, pero ya vamos a ver. Bekatuv de Bereshit Bara, o sea, el Tikkun es lo que estudiamos en Bereshit Bara. Ahora, Veomer, Shaitami Kedem Dana Talga Maya, o sea, dice que antes de Bereshit Bara, la Malhut era Shelek Betoch Maim, o sea, era nieve dentro del agua. ¿Qué significa? Ahora vamos a entrar a entender todo lo que dijimos hasta ahora. Dice así, que al principio cuando se eleva la voluntad de crear los mundos, sale lo que es la Vejinat Tzimtzum, o sea, la luz superior surgió, que se llama Hakika, el grabado. Y después se arregla lo que es el masaj para generar lo que es la unión de choque para elevar la luz retornante, que se llama con el nombre de Neviá, de manantial, de fuente. Y acuérdense de esos conceptos, ¿ok? Y estas dos fases, o estas dos Bejinot, se estaban, o es lo que es la Midat Adin, nada más. Después de todo esto, vino y lo junta con lo que es la Midat Rahamim. ¿Se acuerdan qué es la Midat Rahamim? Que era, dijimos, que se eleva la Malhut a Binah. Entonces nos dice Barasuma que eleva la Malhut a la Binah y ahí hace un segundo contracción, o sea, el Tzimtzum Bet, en el lugar de la Binah, que es Rahamim. Y ahí se agrega o se arregla lo que es también un masaj para la unión. Vehetzil y emana lo que es Ari Hampin de Atzilut, o sea, la emanación de luz nueva y todos los mundos con Midat Rahamim. Ahí empieza el proceso. O sea, lo podemos decir, el bebé nació y ahora ya no puede seguir comiendo de la barriga de la mamá. No puede, tiene que ahora comer de otra forma. Entonces es una unión nueva con la mamá, que no era como la unión que tenía antes, sino que viene a ser una unión nueva. Esa unión nueva que genera que la mamá tenga leche, genera que el bebé, pero genera un mundo nuevo. Para ese bebé es todo un mundo nuevo. Y de ahí se empieza a expandir, ahí empieza a crecer, empieza a desarrollarse. Es una cualidad extremadamente nueva. O sea, si ustedes miran lo que hace la mamá, estamos hablando en el plano físico, ¿qué hace la mamá? Primero le da vida
o nos dio vida a todos nosotros, ¿no? Dentro de su barriga, dentro de su ser, nos hizo crecer adentro, nos confinó adentro, nos crió adentro. Una vez que salimos, nos vuelve a crecer, a hacer crecer, nos da un nuevo tipo de luz, pero nos está dando algo increíble. ¿Qué es lo increíble que nos está dando? Nos está dando una enseñanza única. ¿Qué es lo que hace una mamá? Ella necesita comer, alimentarse para poder darnos. Eso es biná, el recibir para poder dar. De eso nos alimentamos nosotros. A nivel espiritual nos estamos alimentando de esa luz, del poder recibir para dar. Eso es lo que hace la mamá cuando transforma su sangre en leche. Eso es lo que hace Biná en los planos espirituales, a nivel espiritual. Y esa es la enseñanza que estamos aprendiendo enseguida en el momento que nacimos. Y es increíble a nivel espiritual, porque es lo que nos genera esa enseñanza. Y es lo que está pasando, lo que está diciendo acá el Zohar, nos está enseñando que el Zohar, todo eso está intrínseco en las palabras ese proceso de que la tierra ya estaba, dice, ese es el secreto. Tenés que saber, ahora presten atención, ¿qué es lo que sucede? Que ahora, ¿no? Hay aquí, surge, que tenemos dos fases, dos vejinot, que es el tzimtzum y el masaj, la contracción y el masaje, el velo, que es el midat adin, pero también tenemos dos vejinot, el tzimtzum y el masaj de midat rahamim, que es lo mismo que sucede, pero en biná. O sea, tenemos dos tipos de existencias, en verdad, ¿no? Es cuando estábamos en la barriga de mamá y cuando estamos afuera de la barriga de mamá. Son dos existencias que en las dos hacemos la misma. Ya hacemos un nuevo tzimtzum, dejamos de comer como comíamos antes. No podemos comer de la misma forma, eso es un tzimtzum, ahora tenemos que comer una forma nueva. ¿Ok? Pero ahora es rajamim, porque antes solo comía y era parte de todo lo que era mamá. O sea, solo comía, no podía hacer yo nada, absolutamente nada con eso. No daba nada de mí. Ahora es un proceso nuevo. Entonces nos dice, así es el orden que se clasifican en el mundo de la corrección. El mundo de la corrección se llama a partir del mundo de Atzilut. Hay que entender que lo que nosotros llamamos Atzilut, Briah y Tzia, son los mundos de corrección. Antes de todo eso habían otros mundos. Y acá nos lo insinúa un poco el Zohar, no nos los introduce a fondo, pero nos dice, técnicamente ya tendríamos que saber todo esto, ¿no? Pero bueno, nos dice, en verdad es el Baal HaSulam, ¿no? El Zohar nos dijo unas pocas palabras, él lo abre un poco más. Dice, después, ¿cuándo sucede esto? Es todos estos birruin, toda esta corrección, ¿no? Es después que se rompieron las vasijas, o sea, los kelim, los recipientes, que cada sefirá y sefirá que fue creada, ¿no? Que fue ordenada, clasificada de los 7 reyes que murieron. Es todo un tema, todos estos 7 reyes, pero sepan que existe y a eso es todo el concepto de las vasijas que se rompieron. Y sucede o acontece sobre ella, ¿no? Atraviesa por lo que es el primer tzimtzum, el tzimtzum Aleph, que es el sod de la Hakika, o sea, de lo grabado, y el tikkun del masaj es el sod, es el secreto de la neviá, de la fuente que sacaba agua. Después se hace el segundo tzimtzum, en lo que es el shituf, lo que es la unión de Midat Rahamim Bedin, o sea, lo que es el grabado, perdón, lo que es se asocia la Midat Rahamim con el Din, y ahí se establece el masaj en lo que es la neviá, o sea, la luz retornante, la forma nueva de poder recibir. Y son 4 vejinot. Dijimos que son 4 fases. ¿Cuáles son esas 4 fases? Tenemos el tzimtzum primero y el masaj, el tzimtzum bet y el masaj. Son 4. Entonces, acá nos viene y nos dice el Baal HaSulam, lo increíble, que el Zohar nos está hablando sobre lo que vendría a ser la clasificación de la sefirá de Malchut de Atzilut, que se llama Aretz,
y nos dice que tiene 4 fases que pasaron sobre ella hasta llegar a su completo tikkun, su completo arreglo, para poder empezar a recibir. Y en ella, ¿cómo se llama? Tohu Vavohu, Hoshech y Ruach Elohim, que esas son las 4 fases que pasa de la Malchut. Ahora, ¿y cuáles son? Es el Tzimtzum Aleph, es el secreto de lo que es el Tohu. El masaj que hay en él es el Bow. El Tzimtzum Bet es el secreto del Hoshech. Y el masaj que hay en él es el Ruach Elohim Merajefet al Pnei Hamayim, el espíritu de Elohim, ¿no? Que sobrevuela sobre las aguas. Ahora, presten atención, porque estuvimos hablando de lo que es la Zohamá, ¿no? Lo que son las impurezas y toda la basura o la suciedad, ¿no? Ahora, presten atención a qué se refiere y cómo lo podemos ver también en nuestra vida. Y sucede así. Ine, yo le llamo al Besod Maim Tachtonim. Entonces, tenemos que saber que el secreto, la raíz de la Malchut se encuentra en lo que se llama los aguas inferiores. Y cuando pasa por ella, acontece en ella, no sé, es como experimenta o vive o lo que transita, digamos, sobre ella, lo que es el Tzimtzum primero, se hace el agua, se transforma en hielo. En lo que está escrito, ¿no? Que el agua, el que dice, perdón, él le dice a la nieve que sea tierra, Yomar ve Aretz, o sea, que le dice que Besod acá tuvo, le llegue Yomar, y al hielo le dice que sea Aretz, tierra. ¿Por qué? Dice, Aitami Kadmat Dana Talga, porque anteriormente era nieve dentro del agua, Gomaya. Porque la forma, ¿no? Dice así, la forma del arreglo primero que pasó sobre ella o que ella vivió era Itabutal Vejinat Chelek, o sea, la transformación o de nieve, que es la fuerza del primer Tzimtzum. O sea, ¿qué es lo que sucede? El agua, ¿no? Hay que entender por qué agua, porque el agua es un nivel segundo, hay distintos niveles de cómo nombramos a la luz. El agua es el segundo nivel, ¿no? Entonces, del agua sale lo que es la nieve. Nafka minei zuama beau gela talga bemaya. Ahora, sale de ella lo que es la zoamá, por esa misma fuerza de mitabá shel bemaim, o sea, sale de ella la zoamá, las impurezas, de esa misma fuerza. ¿De qué fuerza? De que sale de esa fuerza, de que se transformó el shelek en agua. Entonces, ahora, la pregunta que me tienen que hacer, ¿de qué impurezas estamos hablando? Estamos hablando de todas las luces superiores. ¿De qué impurezas está hablando que hay ya adentro, que va a ser un refinamiento, que va a salir de ahí? ¿De qué impurezas se está hablando? Y esa es la llave para entender todo el proceso. Y ahora se los revelo en un minuto. O sea, dice, presten atención. Debido, o clomar, por sea, o sea, debido a que el agua salió, ¿no? Y se transformó, se convirtió en nieve, o sea, el agua se congeló y se convirtió en nieve, sale lo que es esas impurezas de ella. Ahora, ¿se acuerdan de dónde aparece eso? Con el primer tzimtzum. Entonces, ¿cuál es esa impureza? La impureza puntual es el deseo de recibir. Dijimos, ¿cómo empieza todo el proceso? Dijimos que hay en el Ein Sof un recipiente, ese recipiente que tiene el deseo de recibir, y por eso hay luz, que recibe esa luz. O sea, ese recipiente que recibe la luz es el deseo de recibir. Ahora, el deseo de recibir, cuando funciona por sí mismo, para sí mismo, es la impureza. A eso se le llama impureza. Y lo primero que viene a parar es el Tzimtzum Aleph. O sea, cuando los niveles son los siguientes. Dijimos que igualdad de forma 1 y diferenciación de forma separa. Cuando uno tiene el deseo de recibir para recibir, es es el alejamiento máximo del creador. Entonces es la impureza máxima. Estoy en el nivel más alejado de todo. Cuando uno da para recibir, me elevé un poco, por lo menos estoy haciendo un poco de igualdad de forma, estoy saliendo de mí, pero al fin de cuentas lo que me está moviendo es mi deseo de recibir.
sigue un nivel bajo. El tercer nivel dijimos que es el dar para dar, se llama Midata Hasidut, pero uno no puede vivir en ese nivel. ¿Por qué? Porque se queda sin nada, piensen en ustedes, o sea, si ustedes dan todo, no pueden ir después al supermercado a comprar algo. Entonces, el nivel más elevado de todos es recibo para dar. Y ese es el gran tikkun. Y ese es el proceso. Y eso es lo que nos está diciendo acá, que había un deseo de recibir, que el primer tikkun que recibe es el tzimtzum, no recibo, tengo que hacer lo que se llama la neviá, la luz retornante. La luz retornante es, ¿qué es lo que puedo recibir para dar? Porque si lo recibo para mi egoísmo, me estoy alejando de todo. Y eso se llama la muerte. Eso se llama la impureza. Cuando lo que yo manejo es un deseo de recibir solo para recibir, eso es la impureza. Es el primer tikkun de la tierra. ¿Cuál es? Es hacer esa diferenciación. Ese es el Tzimtzum Aleph. Después genero la nueva forma de poder recibir. Pero no alcanza. Después tengo que entender el proceso segundo, que ese es el Tzimtzum Bet. Generar una nueva forma. Y esa nueva forma, ¿cuál es? El recibir para poder dar. Y ahí tengo un nuevo revestimiento de la luz. Y esa luz es lo que vamos a llegar después al Ruach Elohim Merajefet al Pnei Hamayim. Estoy muy corto de tiempos, podemos seguir hablando, pero voy a detenerme aquí. No se preocupen, en la siguiente clase también voy a volver a repetir esto porque son conceptos que nos tienen que quedar grabados, porque son conceptos de vida, entender cómo funcionamos a nivel espiritual. No pensar que todos funcionan sefirot allá arriba y no tienen nada que ver una conexión, sino al revés. Es en el día a día cómo yo transformarme y poder llegar a ser mejor persona. Eso es lo que nos enseña el Zohar. Es el tikkun personal de cada uno. Nos habla hacia nosotros.